Hola de nuevo, alumnos, exalumnos de Mate 3 y ahora de Mate 4. Ahora regresé en forma de video. Bueno, esta era de otras clases que estoy preparando. Eh, ya, ja. Miren, este es nuestro curso de Mate 4. Y la cosa es que esto, digamos, como saben, es la última. Los métodos numéricos de modelamiento matemático es el último de las materias dentro del área de física y matemáticas, la última materia de matemáticas. ¿Por qué? Es la más cercana ya, digamos, a las aplicaciones de las matemáticas ya de manera general a cuestiones ya cada vez más y más y más concretas en el uso ya de la ingeniería, ya cuando vayan a desarrollar su campo de profesional, es muy probable que si es que ya van a usar alguna herramienta de las matemáticas, no una habilidad ya, porque durante todo el proceso que han ido aprendiendo matemáticas, pues van afinando habilidades. Habilidades, por ejemplo, de notar la importancia de la estructura, de lo abstracto, cómo manejarse en ese tipo de campos del conocimiento y que son, digamos, base para poder tener una secuencia fluida del pensamiento científico, ya cuando uno va a aproximarse a cuestiones ya profesionales, ya en el campo profesional. Entonces, Mate 4. Sí. Ajá. Bueno, y justo por eso tenemos una componente bien alta ya de actividades de laboratorio. O sea, es decir, vamos a usar el Octave, el programa Octave, cuya programación, cuyo lenguaje, su sintaxis es la misma que usarían en el MATLAB, solamente, bueno, casi la misma, ¿ya? La diferencia es, claro, el Octave es gratis. Ya, ahora... Ahí vamos a desarrollar nuestros códigos, ¿sí? Y la cuestión es que cada semana de la clase presencial hubiéramos tenido que obligatoriamente ver 2 horas de clase de laboratorio. Y eso pues de ley lo vamos a tener ya, el laboratorio, pero claro, no voy a estar ahí yo como guardia de seguridad viendo que en efecto se pongan a hacer los ejercicios y hay fuerza de autodominación que pienso que esta vez les viene bien tener ya. Rápidamente, recién estuve pensando acerca de esto, ya es que a veces uno está como que esperando que la motivación le llegue, ¿no? Que emocionalmente estemos, no solamente que las circunstancias sean tales que podamos realizar lo que queremos, sino que nuestra motivación sea suficientemente fuerte para movernos hacia allá, ya, para quitarnos nuestros miedos, ya a veces nuestros miedos pueden ser más grandes que las motivaciones y esperamos que la motivación se engorde lo suficiente como para poder acceder a algo. Pienso que si es que justo estamos a merced de si emocionalmente estamos o no predispuestos para hacer una cuestión, solo no se la va a hacer o se la va a delegar para el futuro y procrastinar. Cuando digamos, para ese tipo de cuestiones, ante las cuales estamos paralizados, por ejemplo, como por el miedo ya, o por la indecisión o lo que sea, digamos, es como que ya, solo hay que hacerlas sin esperar o independientemente independientemente de nuestra predisposición emocional, ¿ya? Entonces, como que chuta, sí van a tener una dosis de carácter que ponerle ahí a las cosas y decir, no, no, ahora me voy a sentar a hacer esto, ¿ya? Entonces, fíjense que están trabajando en módulos y que sí van a necesitar que constantemente todos los días hagan algo. Recuerden que solamente van a tener, me parece que esta y otra materia más para trabajar en su semestre, en primer módulo, así que por favor, no dejen de darle trabajo continuo, ¿ya? Y ahora, digamos, vamos a revisar las herramientas matemáticas que sustancialmente van a servirles ya cuando vayan en general a aplicar ya sus conocimientos matemáticos a algún problema en particular ya de la ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Y,
Y eso involucra, digamos, usar aquellas estructuras o herramientas que hemos visto antes de manera analítica y ahora las vamos a ver de manera numérica. Entonces, primero que nada, mi intención sería mostrar cuál sería la diferencia entre el método numérico con respecto al método analítico, ¿ya? Entonces, el método analítico es el mismo que el que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Básicamente, bueno, si uno solo ha visto ese, tal vez no se dé cuenta que es uno que es distinto a otros porque no se les ha mostrado a otros. Y entonces, ¿cuáles serían y cuál sería la diferencia con lo que hemos venido haciendo? Ya es lo que más o menos ahorita quiero darles una introducción. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros sí vamos a usar derivadas, sí vamos a usar ecuaciones diferenciales, porque recuerden que les había mencionado yo en el curso anterior que las ecuaciones diferenciales son el lenguaje matemático de lo que varía, ¿no es cierto?, del movimiento. Muchas veces estamos hablando de objetos que están ubicados en el espacio y en el tiempo y están, digamos, en efecto cambiando de posiciones en el tiempo, ¿no? Pero en general del cambio, ¿ya? Las ecuaciones diferenciales. Entonces sí vamos a usar todo eso, las integrales, las derivadas, solo que la forma de obtenerlas, los procedimientos, digamos, no van a ser los mismos que usábamos antes. Y porque estos, digamos, tienen que ver con procedimientos aproximados y que no necesariamente siguen los axiomas, estrictamente solo los axiomas de la parte analítica. Y entonces, ¿a qué me refiero y cómo es que estábamos haciendo matemáticas antes? Bueno, lo que hacíamos es simplemente notar algo que ya se había dado cuenta Aristóteles a 300 años antes de Cristo ya. Que tenemos una forma poderosa de plantear, por ejemplo, una teoría o un campo de conocimiento. ¿Cómo? Pues primero proponemos ciertas verdades, proposiciones, es decir, afirmaciones u oraciones que son capaces de decir si son verdaderas o falsas. Estas proposiciones que sabemos que son verdaderas, digamos, se llaman axiomas. ¿Ya? ¿Cómo empezamos a saber que son verdaderas estos primeros axiomas? Pues bueno, eso es materia de debate, pero en general algo tendremos que decir, ya incluso si es que cuando decimos, bueno, es que todo es relativo, ahí estamos afirmando algo, ya esa afirmación que estamos diciendo. A pesar de que incluso el mismo discurso de que todo sea relativo también sea relativo en ese momento, está teniendo un carácter que no disuelve la verdad en una especie de bruma de posibilidades, ¿ya? Sino que más bien en ese momento estamos aceptando algo y ahí estamos afirmando algo con una fuerza de verdad, incluso cuando decimos todo relativo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuáles serían estos axiomas? Pues los axiomas son tipo, por ejemplo, que A sea igual a A, ¿no es cierto? Los axiomas de campo de la aritmética, los axiomas de orden, ¿no es cierto? Esto, que algo sea igual a sí mismo, pues bueno, parece bastante como obvio y ahí justo las cuestiones obvias son las más difíciles pues comprobar, ¿no es cierto? Y ahí, como les he mencionado algunas veces, lo primero que decimos es, bueno, ¿qué tal si es que esto es cierto? ¿Y qué tal si es que, por ejemplo, el momento que afectamos al lado izquierdo de alguna forma, por ejemplo, en este caso lo que hice fue sumar el b, ¿no es cierto? O sea, ya, perdón. Bueno, podemos quedarnos en eso, sí. Y si nosotros tenemos en el lado derecho la misma afectación, ¿cuál es la afectación que estoy haciendo con respecto a la proposición que afirmé arriba? Pues le estoy sumando b a ambos lados de la igualdad, ¿no es cierto? Y cuando yo lo hago tengo el derecho justo de seguir afirmando que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. Ese sería como que, por ejemplo, otro axioma, ¿no es cierto? Entonces, ya en base a estas dos reglas, lo que voy a hacer es despejar, ¿sí? Es decir, hacerle caso a este axioma y hacerle caso a este axioma nos dan las herramientas para que nosotros podamos despejar en pocas, porque como, bueno, esto le he redundado varias veces, ¿no? Y con esto estoy tratando de explicitar cuál es el método que hemos venido siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto es como que, por ejemplo, supónganse que yo tengo esto, ¿no es cierto? Que esto de aquí es a lo que consideraría A y esto también sería lo que considero A, si es que yo tengo esta expresión matemática. Y después digo, bueno, voy a hacerle caso al axioma 2 y lo que voy a hacer es sumarle algebraicamente en el lado izquierdo y en el lado derecho de esta ecuación algo. Entonces, en este caso, lo que le voy a sumar en el lado izquierdo y en el lado derecho es el menos 5. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, yo tendría que A sigue aquí y A sigue acá. Pero la forma de afectarlo en el lado izquierdo y en el lado derecho que nos permiten mantenerle el signo de igualdad
sería en este caso la inclusión de este más 5, este menos 5, que vendría a ser mi p, ¿no es cierto? Entonces, este más ahí simplemente es una suma algebraica, ¿no es cierto? O sea, voy a sumar un número negativo en pocas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, con esto se hacen 0 y esto me da 3, ¿no es cierto? Y de aquí nos da que x es igual a 3, ¿no es cierto? Que es exactamente, si nosotros vemos de este lado derecho, lo mismo que hubiera pasado si es que este 5 lo hubiera pasado al otro lado con el signo contrario, que es la forma en la que nos hacen aprender esto mnemotécnicamente, pero nosotros conocemos que provienen de estos axiomas. Entonces lo que hemos venido haciendo es tener un conjunto de verdades con las que partimos y una serie de leyes o reglas de cómo gestionar o relacionar estas verdades a las que le llamamos axiomas para descubrir nuevas verdades, es decir, para saber qué otras afirmaciones o declaraciones que vienen en forma de lenguaje matemático heredan la propiedad de ser verdaderas a partir de las proposiciones que ya conocíamos que eran verdaderas. Y esta maquinaria para gestionar estas reglas, estas proposiciones sabemos que son verdad, que son axiomas, o después teoremas, por ejemplo, que ya los podemos usar para probar nuevos teoremas, ¿sí? Estos axiomas son trabajados por reglas que en general son las reglas de la lógica, ¿sí? Las reglas de la lógica clásica, que en general usamos en materia. Esto, digamos, esta idea no es que se va a distorsionar, sino que, digamos, con respecto al método analítico, se va a generar un cuerpo de conocimiento con sus propios, digamos, axiomas para poder llegar a resultados aproximados a estos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso si ya tenemos nuestras matemáticas? Pucha, llegaron hasta las ecuaciones diferenciales, llegaron hasta el tercer semestre, ya conociendo cómo manipular analíticamente ecuaciones diferenciales, y ahora se les va a pedir que, digamos, en vez de que ya las calculen tal cual les hemos mostrado, pues las calculen de otra forma. Ya, es que tiene esta otra forma de, bueno, ya esta otra forma tiene de bueno que hay casos que no pueden ser resueltos analíticamente, por ejemplo, sí, y necesitan esta resolución aproximada ya. ¿Por qué nos permitimos hacer estos sacrificios? Es decir, llegar a una respuesta aproximada cuando nosotros tenemos los medios para llegar a la respuesta que no es aproximada, ¿ya? Entonces, digamos, aquí lo que se supondría que estaría reflejando de manera más fiel la forma de expresar las relaciones que hay en el mundo natural sería la forma analítica, como hemos visto y hemos trabajado nuestras matemáticas hasta ahora, ¿ya? Y con respecto a eso vamos a generar métodos que nos permiten llegar a respuestas aproximadas a esas, digamos, a formas de expresar aproximadas de lo que en efecto estaría pasando en las relaciones de las propiedades del mundo natural, es decir, del mundo físico, de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque, claro, tenemos una ventaja al usar estos métodos aproximados, ¿sí? Que sean aproximados no quiere decir que uno plantea cualquier cosa, uno tiene una forma determinada en la cual aproximarse y reglas de cómo hacerlo para saber cuánta es la proximidad que tenemos, ¿sí? ¿Entre qué y qué? Con respecto a los resultados que obtenemos analíticamente para las ciencias, con respecto a los que vamos a obtener numéricamente, ¿ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque los métodos numéricos nos permiten una ventaja de resolver una cantidad más amplia de problemas que tal vez analíticamente o son muy difíciles de resolver o nos toman mucho tiempo o no sean resolubles, ¿sí? Mientras que, digamos, numéricamente se evitan esos problemas y lo que se pierde es un poco de exactitud, digamos, y no voy a tener respuestas, como les digo, aproximadas, pero son suficientes como para poder hacer que la tecnología que tenemos actualmente sea la que es, ¿sí? Mucho de la tecnología que tenemos es justo por medio de que nos permitimos estas aproximaciones, porque a nivel ya práctico, pues lo que nos interesa o nos basta es simplemente un valor ya, digamos, con cierta aproximación, más que el valor, digamos, en este caso verdadero, donde verdadero quiere decir el que se acercaría usando el método analítico a las matemáticas que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, ¿de qué se tratan estas aproximaciones tipo qué vamos a ver, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, algo que va a ser bastante usado una y otra vez es el método de diferencias finitas, ¿ya? Entonces eso obviamente lo vamos a ver
completo detalle a su momento, pero quiero con esto ilustrar, al contarles acerca de las diferencias finitas, quiero comentarles cuál sería la diferencia que les distingue del el derivar, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros usamos diferencias finitas para derivar, para aproximarnos de las derivadas, ¿ya? Entonces, fíjense que ustedes tienen aquí una función, ¿no es cierto? Y la cuestión es que traten de recordar cómo eran esas clases de cálculo 1, sí, de cálculo diferencial, ¿ya? Entonces, digamos, ellos les podrían decir, pues, profesor, sea cual sea, es que toman un valor cualquiera del dominio de su función, y ese valor cualquiera, digamos, yo para dibujarlo en este momento y poder como que momentáneamente decir que estoy apuntando a cualquier valor, sí, voy a poner la variable x, sí, donde este x puede ser cualquier valor del dominio, ¿ya? Ahora no le pongo a o b o c porque eso significaría que su rol sería el de ser una constante, y una constante que todavía no está concretada. Ya yo conozco que hay algo que se desempeña como constante, pero no sé cuál es esa constante, no sé si es 8, 9, 10, lo que sea, es decir, una constante la cual yo no conozco, pero sé que se desempeña como constante, en el sentido de que cuando aparezca una expresión matemática como siendo parte de una función, por ejemplo, mientras las variables tienen la posibilidad de variar, la constante se va a quedar siendo el valor que sea que tiene, ¿sí? Entonces, digamos, aquí no me refiero a algo como constante, sino que sigue la posibilidad de escoger cualquier elemento del dominio cuando yo pongo esta x, solo que digo, en efecto estoy escogiendo alguno de esos, no sé cuál, pero estoy escogiendo uno, y pude haber hecho lo mismo con cualquier otro. Entonces, cuando quiero expresar eso, le pondría, digamos, la letrita x de al lado. Digamos que yo me distancio desde este punto al siguiente que está acá del dominio por un valor delta x, ¿sí? O mejor puesto, digamos, h, ¿sí? Entonces este valor de aquí, si de aquí a acá hay un valor x, el de aquí a acá va a ser x más h, ¿ya? Entonces todo lo que estoy haciendo ahorita es afirmar algo que puede ser afirmado para cualquier elemento del dominio de mi función f de x. Es decir, que puedo tomar a cualquiera de esos le puedo considerar, y después considero alguno otro que esté distante por un valor h del primero que tomo. Eso puedo hacer con cualquiera, ¿sí? Ya, ahora con cualquiera que cumpla con cualquier elemento cumpla con ser parte del dominio de f de x, ¿no es cierto? Ya, entonces si este de aquí tiene, miren, el f es una orden, ¿no es cierto? Que nos dice hazle o aplícale ciertas operaciones, por ejemplo, a lo que esté dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, digamos, si la imagen de x a través de f era f de x, ¿sí? Porque recuerden que la función es f, donde otra vez f es un conjunto de pares ordenados, no es necesariamente una expresión matemática como tipo f de x igual a 3 de x o alguna cosa así, ¿ya? Entonces, bueno, otra vez esto, como ya son cosas de las que les he hablado, no voy a seguir como enfatizando, ¿ya? Por lo que la imagen de x a través de f va a ser aplicar f a x, y la imagen de f a través de x más h pasando por la función f va a ser la función aplicada a x más h, así, sí, ok, ya. Ahora, la cuestión es que lo que nos suelen decir es que, miren, la derivada viene a ser como una tasa de cambio, ¿no es cierto? Una tasa de cambio que en general, si tuviéramos una línea recta, geométricamente esa tasa de cambio vendría a ser justo la pendiente de un segmento de recta, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí no tenemos una línea recta, tenemos un segmento curvadito, ¿no? De función, ¿ya? Pero si es que no fuera un segmento curvadito, sino más bien fuera una línea recta, ¿cuál línea recta? La que viene desde aquí hasta acá, tipo esto, ¿sí? Entonces, si nosotros habláramos de la tasa de cambio, ¿ya? ¿Cuánto varía a partir de este punto hasta acá las imágenes de mi función? Pues lo que varían es esto, es decir, cuánto varía f de x, ¿sí? O los valores que me va dando después de procesar este valor de x a través de la función f, cuando paso de evaluarlo en x a evaluarlo en x más h, ¿no es cierto? Lo que estoy viendo es una variación de las imágenes de mi función, cuánto varían las imágenes de mi función en contraste cuánto variarían o con respecto o en relación a la variación en el dominio, ¿no es cierto? Las variables independientes en este caso. Y miren esta tasa
en general, las tasas de cambio que suelen ser expresadas como fracciones, es decir, cuán más grande o más pequeño es lo que está en el numerador con respecto al denominador. Entonces nos quiere decir cuánto crece. Supónganse que desde aquí hasta acá cómo creció mi función, pues, o decrece, ¿no? En general, pero digamos, tomémoslo ahorita como en cuestión de crecimiento. ¿Cuánto crece en el sentido de que, digamos, yo justo me doy cuenta a medida que me voy hacia la derecha cuánto están subiendo los valores, ¿no es cierto? Si el doble o el triple, lo que sea, ¿sí? Eso funcionaría bien si es que yo tuviera la línea, en realidad mi gráfico fuera completamente recto, ¿no es cierto? Y yo simplemente sacara la pendiente tomando en cuenta este valor menos este valor, porque digamos esto de aquí al final de cuentas va a ser delta f de x, mientras esto de acá es simplemente h, por lo que digamos la pendiente de la recta negra va a ser simplemente delta f de x y abajo voy a tener h, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es que dicen, bueno, todo esto aplicaría para el segmento azul, si el segmento azul fuera, digamos, una línea recta. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, ¿cuándo en efecto yo voy a tener que una curva viene a ser muy cercana a ser una línea recta? Digamos, es una forma en la que les cuentan cómo es esto, ¿no? Alguna vez, justo, sí, el semestre anterior sí les conté como que cuáles son las intrincaciones más profundas de esto, ¿no? Y de cómo, digamos, a pesar de estar en un punto de espacio temporal, podemos hablar de el espacio por recorrerse en vez del espacio ya recorrido, y que por eso, digamos, cuando notamos estas tasas de cambio, donde en el numerador estamos hablando de posiciones que se avanzan, o espacios recorridos, y entonces, digamos, estas posiciones se avanzan, ¿no? Cuando hablamos de la derivada instantánea, de la velocidad instantánea usando la derivada, ¿no es cierto? Donde el f viene a ser posición y en este eje, en el horizontal, sería el tiempo, ¿no es cierto? Lo que les había mencionado es que ahí la derivada nos estaría hablando de una predisposición de cuánto yo estaría dispuesto a recorrer en términos de espacio para un intervalo muy pequeño de tiempo, así cuál es como mi predisposición, y que la derivada ahí nos estaría hablando más acerca de la potencia, ya de que tengo en ese momento una propiedad que no se genera a través de ya haber recorrido un espacio y que haya pasado cierto tiempo, sino que esa propiedad se la tiene, y que si es que se la deja, digamos, a esta propiedad desenvolverse, lo que lograríamos es recorrer cierto espacio en cierto tiempo, y esa tasa justo está dada por la derivada del espacio con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo ya les había hablado de eso, y digamos la forma en la que se les suele contar esto es de esta manera, ¿no? Que para poder comparar o aplicar este pensamiento de cómo cambiarían las f de x con respecto a los avances en el eje x, lo que nos gustaría es que geométricamente esta línea azul pues ya no sea una curvita, sino que más bien se asemeje lo más posible a esta recta. Sí, y mientras más se asemeje, entonces nosotros podríamos decir que lo que sea que esté pasando en la línea negra, pues ya va a ser lo que esté pasando en la curva azul. Y eso va a pasar ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando este punto negro y este punto negro estén lo suficientemente cerca. ¿Cuán cerca? Estén muy cerca, pero sin llegar a ser cero la distancia entre un punto y el otro. Entonces eso significa que nosotros vamos a tratar, para encontrar en efecto esa tasa de cambio, usando estas ideas, el rato que se define la derivada, lo que hacemos es tratar de encontrar esta tasa de cambio cuando el límite de esta expresión, cuando el denominador tiende a ser cero. Porque miren, si el h tiende a ser cero, estos dos puntos se acercan tantísimo. Si, digamos, en vez de estar el uno acá y el otro acá, digamos, por ejemplo, miren, ahí ya les puse más cerca, y la línea negra que trazo está casi sobre la curva azul que tengo aquí. Y entonces a medida de que yo voy haciendo eso más y más, siempre y cuando, digamos, un punto negro y el otro no se ponga el uno encima del otro, sino que estén tan cerca que, digamos, pasa a ser lo azul como que lo negro, digamos. El análisis del segmento azul puede ser reemplazado por el análisis, digamos, de esta rayita negra. Ajá, ya. Entonces, digamos, esto es lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Y si nosotros describimos esto con estos, digamos, esta información, miren, lo que tendríamos es simplemente, voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces lo que tendríamos es que yo, para calcular la tasa de cambio de las imágenes con respecto a la variable independiente de su función,
lo que tendría que hacer es hallar el límite cuando h tiende a 0 de qué. Y arriba tengo un delta f de x, pero un delta siempre es, digamos, una diferencia, ¿no es cierto?, entre un valor menos un valor anterior, digamos, por decirlo así. Entonces aquí yo tendría que, en vez de delta f de x, lo que tendría que poner es esta longitud gráfica, ¿no es cierto?, que viene a ser la distancia que hay de aquí a acá, menos la distancia que hay de aquí a acá. Por lo tanto, este pedazo sería f de x más h menos f de x, y todo esto lo debería dividir para h, y así es como yo hallo la derivada de f' evaluada en x, ¿no es cierto? Así es como yo saco la derivada. Ya, ahora, el único cambio que se va a hacer ahora cuando nosotros usamos las diferencias finitas es, en vez de usar para nosotros calcular las derivadas, para obtener las derivadas de una función evaluadas en un punto, en vez de calcularlas a través de la obtención del límite, lo que hacemos es aproximarnos a esto y decir que este valor, porque miren, esto va a ser un valor para cuando x se concreta en un número, ¿no es cierto? Es decir, que este valor de aquí, el valor de la función derivada evaluada en un valor de x, ya no va a obtenerse de esta manera, sino que más bien se lo va a obtener de esta manera. Y, digamos, nosotros nos vamos a acercar a los valores reales que obtuviéramos, como hemos venido aprendiendo de la derivada, en vez de, es decir, usando el límite, en vez de usar de esa forma y obtener los valores de esa manera, nos podemos acercar muchísimo si es que nosotros hacemos que esto sea pequeño y usamos esta expresión matemática. Ya, entonces, digamos, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de aproximarnos, miren, pues sí, ya. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de aproximarnos, tenemos ciertas reglas de saber cuán próximos vamos a estar con este resultado con respecto a cómo obtendríamos los resultados usando lo que ya hemos venido aprendiendo. Y todo ese conjunto de reglas acerca de las aproximaciones y de cómo aproximarnos, y de qué manera sería la más óptima para aproximarnos, eso es mucho de lo que vamos a ver, y cuáles son las aproximaciones que en efecto nos permiten obtener resultados funcionales y nos permiten que la tecnología funcione a pesar de que sean, digamos, aproximados, ¿sí? Cómo tener las aproximaciones más grandes posibles, por ejemplo, sin perder la funcionalidad o el comportamiento primordial sin perder, digamos, el poder expresar el comportamiento primordial o fundamental de las relaciones que estamos tratando de expresar matemáticamente, de las relaciones que están en el mundo, pues eso es más o menos lo que vamos a ir poco a poco tratando, ¿ya? Entonces, digamos, el método analítico tenía aquí el límite, y en el numérico lo que vamos a hacer es no usar el límite, sino calcularlo simplemente con esta fracción. Hacer eso nos da un poder poder de calcular, que no se tenía con el método analítico. Esto, claro, este tipo de aproximaciones, y el hecho de que podemos usar un programa informático. Porque, digamos, si nosotros podríamos pedirle a nuestra computadora que nos obtenga la derivada en cada uno de muchos de los puntos que están aquí. Sí, de muchos de los puntos que están formando esta curva, ¿ya? Azul. Y así es como nosotros podríamos acercarnos muchísimo a la función derivada, ¿sí? Si tenemos no solamente al valor de la derivada en ciertos, cuando los x toman ciertos valores, ¿sí? Sino a la función derivada en sí. Recuerden que la función derivada, que la derivada es una función, cuando tengo x al cuadrado derivo voy a tener 2x, ¿no es cierto? Pero una cosa es tener 2x, sí, y otra cosa es tener el valor 2, por ejemplo. Es decir, miren, si yo tengo f igual a x al cuadrado, si yo derivo esto me da, ¿no es cierto?, 2x ya. Pero si es que esta es la forma que tiene la derivada de la función x al cuadrado, ¿no es cierto? Pero si es que yo quiero evaluar a esta derivada, digamos, en el valor 1, entonces, digamos, esto se convierte en el número 2, la imagen de la función derivada, ¿ya? Este número es el que vamos a obtener, o uno parecido vamos a obtener haciendo simplemente estas cosas, ¿ya? Ahora, la cuestión es que necesitamos nosotros, para tener buenas aproximaciones, digamos, de este tipo de cuestiones, este tipo de resultados, para un montoncísimo de datos. Y justo los programas computacionales nos permiten tener abarcar o suplir ese problema, el hecho de tener que hacer un montoncísimo de cálculos. Es que ya pensamos usar, digamos, cuestiones que se nos hacen más fáciles, tipo usar esto en vez del límite cuando el h tiende a 0.
usar estas fracciones, implica que sí, esta vez vamos a tener que hacer un montón o podríamos tener que hacer un montón de estas cálculos para tener un conocimiento como el que podríamos tener, digamos, analíticamente, por ejemplo. Si es que ese es el caso, necesitamos una forma de hacer esos cálculos rapidísimo y por eso, digamos, esta teoría está enlazada con el poder usar, digamos, programas computacionales tipo loco. Ya. Ahora miren, nosotros ya hemos visto aquí, por ejemplo, un tipo de formas de obtener aproximaciones, ¿no es cierto? Ahora, digamos, ¿de qué otras formas podríamos tener aproximaciones? Ya, algo que hacemos los físicos bastante, ya, es como que el tener una función y esta función reescribirla. Miren esto ya. Supónganse que yo tengo el número 7, ¿sí? Y el número 7 yo le puedo reescribir como 5 más 2, ¿sí o qué? Ya. Ahora, claro, al número 7 no solo puedo reescribir como el 5 más 2, sino que le puedo reescribir como el 5 más el 2 más un 1, ¿no es cierto? Ya. Ahora yo puedo decir que el 7 va a ser 5 más 2 más 0.5 más... Y aquí puedo poner, digamos, otra vez 0.5. Sí, notan lo que estoy haciendo. Bueno, aquí, perdón, me equivoqué, claro. Sí. Ya, bacán. Esto es algo nuevo ya, porque pucha, en general yo sé estar como que en clases y me equivoco en alguna pendejada, pues me dicen nomás ya, y como saben, pucha, no es extraño que después de hacer muchos cálculos de repente me haya equivocado en algo ya. Esto, claro, ahorita no va a poder pasar, ya, pues... Pero voy a tratar de no equivocarme tanto y si es que, por ejemplo, como ahorita me equivoco, ya voy a tratar de corregir. En fin, entonces, por ejemplo, aquí también sería 1, ¿no? Entonces, digamos, lo que estoy haciendo es simplemente este valor de aquí le abro en estos dos de acá y luego este de aquí le abro en estos dos de acá, ¿no es cierto? Ya, y la cosa es que siempre uno de estos puedo abrirle en más, ¿no es cierto? Y supónganse que este de aquí le puedo abrir en algo que tiene esta forma ya. 1 sobre 10 más 1 sobre 100 más 1 sobre 1000 y más bla 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 bla, ¿no es cierto? Supónganse que hago esto. Entonces, miren, de ley, y claro, miren cómo yo expreso en vez de este 0,5, yo podría expresar como que estoy sumando esto más esto más esto más esto, por ejemplo, digo ya. Entonces, ¿y cómo yo podría decir que quiero sumarle este tipo de cosas? Yo podría decir que quiero sumarle algo que tiene esta forma, ¿ya? Como por ejemplo 10 elevado a la n, donde n son los casilleros que va a ir ocupando, los puestos del número de sumando que voy a ir obteniendo a partir de este puesto. Entonces este va a ser mi puesto 1, este va a ser mi puesto 2, este va a ser mi puesto 3. Y miren, en vez de tener este 0,5 aquí lo que tendría es 1 sobre 10 a la 1, entonces y aquí tuviera más, y aquí tendría 1 sobre 10 al cuadrado, más, y aquí pusiera 1 sobre 10 al cubo, ¿ya? Porque otra vez el n es el número de puesto a partir de este lugar en el que van a ir ubicándose los humanos. Por ejemplo, yo puedo imaginarme una regla así, ¿no es cierto? Y decir que aquí el n pucha va de largo, ya, hasta por ejemplo infinito, ¿ya? Si notan que aquí estoy sumando cada vez más y más y más valores más y más pequeños, al punto que, digamos, yo no estaría como parecería acumulando una y otra y otra y otra y otra y otra cosa, de manera que siempre voy a tener como que el infinito. Ya, eso es algo como bien importante notar acerca de las series y lo vamos a examinar con más cuidado, ya. Pero miren, por el momento, primero pensemos en que, en efecto, el número 0,5 que estaba aquí, ¿sí? El 0,5 que estaba aquí, sí lo puedo yo obtener si es que sumo infinitos términos. Es decir, que la suma infinita de términos no necesariamente me da infinito, ¿sí? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, cuando yo empiezo a sumar términos son cada vez más y más y más y más y más pequeños, ¿sí? Entonces, puedo concretar esa idea en un ratito. De hecho, les voy a hablar de una historia filosófica al respecto. Pero digamos, por lo pronto parece que sí tiene cierta fuerza de convencimiento de que en efecto yo puedo proponerle al 7 como 5 más 1 más 0,5 y más bla 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 bla, ¿no es cierto? Ya, y lo que se suele hacer es decir, bueno,
ya que este número de aquí puede ser expresado como esto, como una suma de infinitos términos, porque otra vez les digo que a partir de este punto en adelante yo puedo generar infinitos términos sumados entre sí, me den 0,5, ¿sí? Y estos infinitos términos que estoy aquí sumando, pues por lo menos tienen que tener una característica de que el siguiente sumando no sea un número mayor que el anterior, ¿sí? Sino que tiene que ser cada vez más y más y más y más pequeño, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si es que yo tuviera esto, y aquí, ¿no es cierto?, más bla bla bla, ¿sí? Yo tranquilamente puedo decir, bueno, o sea, loco, ¿qué tal si es que a partir de aquí en adelante corto la serie, tronco? ¿Sí? Dicen, bueno, o sea, loco, ya tróncale. ¿Qué pasará si yo corto a partir de este punto en adelante la serie? Pues yo voy a tener que esta suma no me va a dar 7, pero me va a dar un número aproximado a 7, ¿sí cachan? Porque miren, voy a tener así 5 más 1 más 0,5, o sea, voy a tener 6,5 hasta aquí, ¿no es cierto? Y después tendría que sumarle al 6,5, así, así, ¿ya? Eso sería como que esta suma, ¿no es cierto? Y ya, perdón, aquí tendría algo así, perdón, así, ya, más bien. Entonces, claro, miren, sí, 7 en efecto sí es aproximadamente esto, ¿ya? Y yo voy a tener en la derecha un número más cercano a 7 a medida de que yo vaya mochando la serie. Esta es una serie es una suma y de infinitos términos, ¿ya? Entonces, si yo a los infinitos términos los corto y no sumo infinitos términos, sino pocos, llego a un valor, bueno, aproximado, ¿ya? ¿Y qué es lo que me permite a mí inferir que desde dónde mochar? Pues cuando ya me doy cuenta que los que estoy mochando, digamos, aportan cada vez menos a la suma. Por ejemplo, el 1/10 a la cuarta que estoy mochando es simplemente el número 0.0001, ¿sí? Ok, y este número, o sea, en realidad, miren, está como 4 órdenes de magnitud más abajo que el 6. Entonces, como que no le estoy afectando mucho si es que yo le sumo o no este valor, ¿me entienden? Entonces, la cuestión es que lo que suele pasar en la física es que, miren, estos de aquí pueden pensarse que estos números son imágenes de funciones. Entonces, si yo tengo una forma de, a través de este método de mochar las series, de aproximarme a las imágenes de las funciones. Eso quiere decir que yo puedo tener un método para mochar, digamos, cualquier valor que me pueda proveer mis funciones y por lo tanto, o en potencia tendría un método para mochar cualquier valor que me puedan dar mis funciones y por lo tanto yo mochar la forma en cómo expresar la función, de manera que yo la pueda trabajar con una función más simple, que me provea números más simples que una función que me provea todos los números, pero con números, digamos, que son más difíciles, ¿sí? Y con expresiones son más difíciles de manejar. Entonces, digamos, esto de mochar las series es algo que vamos a seguir viendo, en especial en las series de Taylor, que es algo que ya vamos a analizar, ¿ya? Entonces, digamos, este es otro tipo de aproximaciones que también se tienen. Y yo les contaba esto de la suma del número infinito de entidades, sí, que no siempre les va a dar infinito. Entonces, me parece que ya les había contado esto, pero si no si sí, ya qué pena, les vuelvo a contar, pero si no, les cuento por primera vez, ¿no es cierto? Entonces, digamos, uno de los alumnos de Parménides, ahí en la Grecia antigua, y recuerden que constantemente les estoy hablando de Grecia porque, digamos, son los pilares de la cultura occidental, ¿ya? Tal vez Aristóteles sea de los seres humanos más influyentes en el pensamiento humano en más de 2000 años, ¿ya? En una serie de actividades no necesariamente religiosas, no me refiero, ¿sí? Entonces, miren, ajá. ¿Qué es lo que hace Zenón de Lea? Pone este ejemplo de que están, digamos, aquí una persona que va a correr y, por ejemplo, acá una tortuga, ¿no? O bueno, antes de esto ya, supónganse que ustedes están de aquí y quieren llegar hasta acá, ¿sí? Y la cosa es que de aquí hasta acá, para poder ir desde aquí hasta acá, lo primero que tienen que hacer es ir desde aquí hasta la mitad del camino, ¿sí? Pero para poder ir desde aquí hasta la mitad del camino, primero tienen que llegar a la mitad de este camino. Y para poder llegar de aquí hasta acá, tienen que poder llegar a la mitad del camino. Y de aquí a acá a la mitad del camino, y 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 a la mitad del camino. Y así siempre, ¿ya?
Si nosotros asumimos que los puntos intermedios desde aquí a acá son un continuo, entonces estamos fregados. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que sean un continuo? Que en cualquier dos elementos de esto continuo, yo voy a poder encontrar en medio de esos dos elementos otro, siempre, otro. Entonces siempre es posible encontrar la mitad, siempre es posible encontrar la mitad, es decir, cada vez voy a encontrar una mitad, una mitad, una mitad, una mitad. Entonces no puedo dejar de encontrar mitades, si estoy atado a encontrar estas mitades. Entonces, si siempre tengo que encontrar una mitad por recorrer y el hacerlo, el recorrerlo, me va a tomar un tiempo finito para hacerlo, entonces yo tendría, digamos, infinitos tiempos que sumar, ¿sí? Para poder ir desde aquí hasta cualquier punto. Y entonces es como si nunca podría completar un movimiento, porque nunca podemos tener el tiempo suficiente para completar en una sola actividad el acto de realizar infinitas actividades. Sí, eso es lo que uno pensaría. ¿Por qué? Porque estas infinitas actividades tomarían un tiempo finito para hacerlas y entonces eso significaría que yo necesito que a un valor le esté sumando otro y otro y otro y otro infinitamente, y esto nos da la ilusión, al menos inicial, de que la suma de estos valores infinitos positivos de ley va a dar algo infinito que va a ser inabarcable en cuestión de realizabilidad, ya no vamos a poder realizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, de estas paradojas hay algunas, ¿no es cierto? Entonces el man con eso concluía que en efecto el movimiento no existe y que el cambio es ilusorio, y ahí es la teoría que Parménides tenía, ¿sí? Y después en la física moderna tenemos que en estas teorías de gravedad cuántica hay personas que tienen una predisposición parecida a decir que, digamos, en la teoría general de la relatividad hay una especie de invarianza de Gauge, se le dice ya, que nos permitiría concluir algo similar, dicen ellos, ya que es que a nivel fundamental, los bloques fundamentales del cuerpo físico de conocimientos ya no cambian, sino que el cambio es, digamos, una ilusión nada más, ¿ya? Entonces, digamos, ahora, ¿cómo es que se resuelve esta paradoja? Porque nosotros, en efecto, sí podemos o esta que parece ser una paradoja, porque en efecto sí tenemos la capacidad de movilizarnos y parece que el cambio no es ilusorio ya. Entonces, a pesar de que sea ilusorio, ¿cómo es que se da ese cambio ilusorio? Sería la respuesta ya. Entonces, sea o no sea ilusorio el cambio, ¿cómo se estaría dando? Pues la respuesta está en que justo nosotros sí podemos sumar infinitas entidades, pero que el resultado no dé algo infinito, sino que digamos un número concreto, donde el infinito es esta capacidad inevitable de seguir aumentando una serie o seguir haciendo algo, ¿no es cierto? En este caso llegando, partiendo en la mitad, 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 y al hacerlo, estar en las condiciones iniciales con las que se partió el hacer algo, es decir, volver a tener la capacidad de partir en la mitad, en la mitad, en la mitad, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, esto es por un lado el continuo y es importante tener en cuenta el continuo, ¿ya? En este caso, para lo que les estoy contando. Porque, bueno, primero que nada nos vamos a tratar, y me parece que sí, esto ya hice el semestre pasado, les decía que miren cómo nosotros en una cantidad finita, pues, podemos, en un área finita, podemos meter este círculo. Y la cosa es que yo en realidad puedo llenar todo este círculo, el hueco que está aquí, que no está llenado por el círculo, ¿no es cierto? Este espacio lo puedo seguir llenando con más, ¿dónde estás? Aguanten un rato, ¿dónde está el marcador acá? Entonces, digamos, yo le puedo seguir llenando así de bolitas, sí, negras, cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, ¿sí cachan? O sea, todo esto yo le puedo llenar de bolas, pero ¿cómo hago para llenar infinitas? Si es que cada vez lleno más de bolas de radios más y más y más y más y más y más y más pequeños. Porque si ven aquí, por ejemplo, pongo esta y en el medio hay como un huequito, este huequito puede meterse otra bola, pero una más chiquita y otra más chiquita y otra más chiquita. Entonces miren ahí cómo llenaría este área finita, la llenaría con infinitas círculos, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, gráficamente ya una especie de sugerencia de cómo se puede tener un resultado finito en vez de tener esta concepción de que siempre se puede seguir aumentando una y otra 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 y así, sí, formada de infinitas superficies,
de infinitos círculos, ¿sí cachan? Entonces puedo llegar a tener un área finita formada de infinitas superficies, ¿ya? Entonces eso es como, no es una prueba, es una sugerencia de cómo pensar acerca de esto, ¿ya? Y ahora, ¿por qué les decía que es importante notar la diferencia entre el continuo y el discreto? Miren, eso es súper importante ya para el método numérico. ¿Por qué? Porque parte de como nuestras aproximaciones a lo analítico va a ser o va a tener que ver con que nosotros vamos a considerar nuestras funciones no para todo el dominio, porque los dominios de nuestras funciones suelen ser conjuntos continuos, por ejemplo, los reales, ¿sí? Ya, entonces los reales tienen justo la característica del continuo porque, por ejemplo, entre el 1, el 2 y el 3 vistos como números reales, yo siempre voy a poder poner otro, por ejemplo, aquí voy a encontrar aquí voy a poder encontrar, si cachan, entre estos dos otro más, entre estos dos yo voy a poder encontrar y así, sí. Entonces siempre el continuo nos permite en el medio encontrar otro, ¿no es cierto? Entonces nuestros dominios, las variables independientes suelen poder tener la capacidad de tomar todos estos, ¿ya? Y lo que se suele hacer en el método numérico es al dominio discretizarlo para no tener que lidiar con todos los infinitos elementos del continuo, sino porque simplemente voy a considerar algunos. Por ejemplo, sí. Pueden ser, en vez de considerar puedo considerar el 1, 1, y luego el 2, 3, ¿sí? Y en estos me generan un nuevo dominio, ¿sí? Y este nuevo dominio es un dominio ya discreto. ¿Por qué? Porque ahora con el dominio, por ejemplo, y después me fijo en el 3 si quieren, ya lo que sea. ¿Por qué? Discreto, porque dentro del conjunto de elementos del lenguaje que voy a empezar a usar, ya no va a existir números intermedios entre y ¿sí? Sino que hay y en el medio no hay otro más, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que nuestra X deje de tomar estos valores, pertenezca a, digamos, a esto? Lo que hacemos es que nuestra X sí pueda tomar valores reales, pero no todos, sino que solamente algunos. ¿Cómo hacemos eso? Pues a nuestra X le subindexamos, ¿sí? Es decir, ponemos un subíndice aquí, ¿sí? Y la cosa es que terminamos diciendo que estas X con subíndice, vamos a ir moviendo estos subíndices, ¿ya? Y estos subíndices van a poder tomar valores. Por ejemplo, el X sub 0, cuando el valor n toma 0, corresponde a la cajita X sub 0 que guarda este número. Entonces lo que ustedes van a tener, supónganse, es un número limitado de cajitas, ¿sí? Entonces aquí tenían infinitas cajitas donde podían guardar todos estos números, por decirlo de alguna forma, y esas cajitas todas se llamaban X, ¿ya? Y ahora, en particular, lo que voy a hacer es considerar no todos los números en el método numérico, sino que se va a considerar solo ciertos, ¿ya? Ciertos números. Entonces esta va a ser la cajita X sub 1 y esta, miren, va a ser la cajita X sub 2. Miren, si es que ustedes, como vamos a hacer en la parte de la teoría, empiezan a subindexar y permitiendo que el subíndice tome valores desde el 0 hasta n, siempre van a tener n más 1 elementos. Miren, si van desde 0 hasta 2, ¿cuántos elementos tienen? Tienen 1, 2, 3. Eso, siempre van a tener un elemento más que el número que está acá indicado. ¿Por qué? Porque están contando desde 0, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Entonces aquí, miren, ya no tienen solamente un conjunto ya finito de elementos, es decir, el 1.11, el 2.3 y el 3, sino también discreto. Es decir, que ustedes entre y entre el 2.3 y el 3, y entre el 1.11 y el 2.3, para los problemas que vamos a trabajar, esos otros elementos, digamos, en sus métodos no existen simplemente, no van a poder contar con ellos. Es como si es que, digamos, miren, el continuo suele usar los reales suelen usar para explicitar el continuo. Entonces es como que, miren, si ustedes consideran que para ir de un punto a otro necesitan pasar por infinitos puntos intermedios, es porque, digamos, piensen en algo como esto, ya que esos puntos podrían de alguna forma ser asignados un número real, por decirlo así, ¿ya? Y la cuestión es que, mientras que acá, en el discreto, pensar que el espacio, por ejemplo, es discreto, si nosotros quisiéramos usar para el espacio, en vez de los números reales discretos como 1.11, 2.3 y 3, nos estaríamos
imaginando un escenario parecido al de la mecánica cuántica, ya donde, por ejemplo, para pasar de un punto al otro, yo no necesariamente estoy en los puntos espaciales del medio, sino que es como si me estuviera desmaterializando y de repente me estuviera materializando en el otro lado, ya es como que en vez de que el espacio así continuo, yo tendría, digamos, estos huecos y como que pudiera estar solamente en la posición 1.11, que vendría a ser, por ejemplo, este punto de aquí con respecto al origen, digamos, este 0 y este es del 1.11, entonces solo puedo estar aquí y acá, por ejemplo, ¿sí? Bueno, o más bien dicho, solamente podría estar así, aquí y luego desaparecer y venir acá. La forma de trasladarme espacialmente, si la realidad funcionara o estaría yo tratando de caracterizar un fenómeno discreto de la realidad, sería considerar que yo no estoy aquí y en el instante siguiente para pasar de aquí a acá tuve que pasar por todos estos puntos del medio, no solo estuve aquí, estos otros espacios no existen para mí, de repente aparecí acá. Eso es lo que yo pensaría si es que yo estaría usando lo discreto para poder expresar mi movimiento, ¿no es cierto?, en el espacio, en un espacio discreto, ¿no es cierto? Ya, ahora, la forma de discretizar es justo haciendo que los subíndices de su X solamente tomen un subconjunto de los números naturales o los números naturales. ¿Por qué? Porque justo esa como propiedad que van a tener los naturales de no poder tener uno en el medio de dos naturales, un número natural en medio de dos naturales, se transmite, digamos, a estas cajas. Y estas cajas es como que hacen que los valores que entran ahí estén aislados de los otros y así como que esta discretización se transmite de los números naturales a los elementos, a estos números, al 1.11, en este caso particular al 2.3, al 3, ¿no es cierto? Es decir, la propiedad de los números naturales de ser discretos es como que se la transmite a los elementos que están guardados en estas cajas. Estos números están guardados en estas cajas porque logramos hacer una biyección 1 a 1 ya implícita entre los números reales que estoy guardando en las cajas y el número de caja donde los guardo. ¿Sí? Siempre que ustedes hacen una cuestión así, lo que hacen es armar una lista que puede ser numerable, ¿sí? Es decir, siempre que hacen una biyección de cualquier conjunto de elementos con los números naturales, lo que están generando es una lista numerable, ¿sí? Entonces, en pocas, ustedes les están como dotando a los números del dominio la propiedad de ser, digamos, discretos porque nos sirve para el método numérico, ¿sí? Entonces recuerden lo que les digo acerca de los naturales, es que si aquí está el 1, el 2, el 3, así, etcétera, como parte de los números naturales, entre el 1 y el 2 yo no puedo encontrar otro que también sea natural, no hay otro, el 1, 5 no es un número natural, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces estos guardan esta noción de lo discreto. Ya, entonces, una vez dicho eso, podemos, les voy a mostrar cómo será nuestro sílabus, ¿ya? Y qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, en la primera parte del curso, recuerden que nosotros para esto tenemos, me parece que son 5 semanas, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que en todo el semestre tiene que ser visto en estas 5 semanas, ¿no es cierto? Ya está ahí en el Moodle determinado qué es lo que se va a avanzar por cada semana, pero la intención es que, miren, nosotros nos tomemos, por ejemplo, 4 semanas de teoría y una de evaluaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas 4 semanas de teoría que vienen a ser 20 días, ¿no es cierto?, de aproximadamente de clases que vamos a tener así por videos, ¿no es cierto? Noten que son estos 20 días, si nosotros tomamos solo 16 de esos 20 días, tenemos un número igual al número de semanas que semestralmente tenemos que tener clases, ¿sí? Por lo que, digamos, es recomendable que nosotros por cada día de clase virtual abordemos lo que se vería en una semana de la clase convencional presencial, ¿sí? Entonces, en la primera parte de eso, lo que correspondería al primer bimestre, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver interpolaciones y ajustes. Interpolaciones y ajustes. ¿Sí? Esto será lo primero que vamos a ver. Esto es con respecto al primer bimestre. Perdón. Sí, interpolación y ajustes.
Y esto tiene que ver cómo a partir de un conjunto finito y discreto de información nosotros podemos inferir una ley general de la cual provengan esos puntos, ¿ya? Tratar de inferir cuál será la ley que genera esa información discreta, ¿ya? Digamos, después vamos a analizar cómo obtener raíces de funciones, ¿ya? Entonces, numéricamente hablando, ¿ya? ¿Qué es la raíz de una función? Bueno, en general, el valor que la variable independiente toma para que, o debe tomar para que esa función se haga cero. Si en pocas, supónganse que yo tengo seno de x elevado al logaritmo natural de x, y todo esto, digamos, aquí puesto tangente de todo esto igual a x a la x, bueno, alguna pendejada así, ¿ya? Y les digo, pucha, hagan la raíz de esto, es decir, perdón, ya. Supónganse que yo digo que esto es de f de x, ¿ya? Bueno, aquí tal vez no esté tan difícil, no sé, aquí pongámosle por x, no sé, ya, bueno. La cuestión es que si es que yo les pregunto, bueno, saquen de aquí la raíz de esta función, es decir, vean para qué valor de x esto es 0, lo primero que pensarían es, bueno, igualamos esto 0 y de ahí despejemos el x, ya, pero no siempre es fácil despejar el x. Entonces la cuestión es que cuando no sea fácil, o sea muy difícil, o tal vez no haya cómo despejar el x, nosotros necesitamos un medio para poder hacerlo y digamos, lo vamos a hacer numéricamente. Entonces, raíces numéricas va a ser la forma de obtener raíces numéricas. O, bueno, ya saben a qué me refiero con raíces numéricas. Aquí vamos a usar los métodos numéricos para dar raíces de funciones. Digamos, ahora lo que vamos a revisar es de nuevo la derivación e integración numérica. ¿Sí? Derivación e integración numérica. Ajá. Ya. Yo creo que ahí así está más claro, tal vez. No lo sé. A ver, ahí. Ya. Ya. Pucha, no sé si esté más claro. Más bien así, ¿no? Bueno, sí creo que están viendo ya. Y la cosa es que interpolación, ajuste de raíces numéricas, derivación e integración. Y acá vamos a revisar E2, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Aquí vamos a ver E2 y parte de E2, ¿sí? Ya, y en la segunda parte seguimos con E2 y sistemas de E2, ¿sí? Acabamos esto, de los E2 aquí, continuamos, digamos, aquí E2 primera parte, y aquí E2 segunda parte, ecuaciones diferenciales ordinarias. Y digamos el gran tema de la parte del segundo bimestre va a ser las ecuaciones diferenciales parciales, porque estas no las hemos visto antes, digamos en la carrera no las han visto antes, y ya pues, o sea, ahí tienen que verlas alguna vez, es decir, cuando ustedes tienen una ecuación diferencial y las derivadas no son totales sino son parciales, ¿cachan? ¿Cómo hacer eso, sí? Entonces, ya, estas EDPs pues las vamos a ver no solamente analíticamente, sino numéricamente. Entonces vamos a ver cómo resolverlas analíticamente y numéricamente. Ahí dice numérico, ¿no? Y aquí analíticamente. Ya, entonces, miren, esto es una parte importante de la cual vamos a ver solo los casos como esenciales, ¿no? Porque mereceríamos tener un curso solamente de ecuaciones diferenciales parciales para analizarlo con mayor profundidad, pero como no es el caso, vamos a ver los casos paradigmáticos, ¿no? Ya. Entonces esto sería como que nuestro sílabus y ya para empezar como que con la clase, miren, les voy a dejar descansar un chance, voy a parar este video e inmediatamente hago otro, ¿ya? Pero recuerden, qué es lo que deben ver cada semana, qué es lo que deberían cubrir cada semana estará ya puesto ahí, ¿no? En el Moodle, ¿ya? Entonces pilas con eso. Entonces, no es que ya este video bastó para que hayan acabado de revisar las matemáticas de hoy. Recuerden eso. Entonces, ya nos vemos pronto. Descansen un ratito, ¿ya?